Estamos seguros de que el Señor está aquí en este lugar. Amén. Me gozo en verles nuevamente después de algún tiempo, que no los veía, a casi ninguno de ustedes. Pero también me gozo porque veo un nuevo lugar, en un nuevo templo para adorar a Dios. Y es una gran bendición. Así que alabamos el nombre de nuestro Dios por estas bendiciones que estamos viendo que tienen nuestros hermanos acá en Forest City. Pero especialmente quisiera llegar acá y ver el templo lleno, ¿verdad? Ese es el propósito y estoy seguro que ustedes estarán deseando lo mismo, trabajando para que la iglesia esté llena y para que muchas personas más puedan congregarse en este lugar para escuchar la palabra de Dios y adorar juntos en espíritu y en verdad. Esta mañana quiero compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Amén. Vamos a utilizar las Biblias. Amén. Ese es el propósito del estudio esta mañana. Queremos que todos podamos utilizar la palabra de Dios. Y especialmente quiero que todos estemos esta mañana muy concentrados en el mensaje, en los textos bíblicos, pidiendo a Dios que nos ilumine, nos capacite para entender y aceptar su palabra. Amén. Porque solamente el Espíritu Santo puede hacer esto en nuestras vidas, en nuestras mentes. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en lo adelante. Y quiero decirles que esta cita bíblica, este pasaje bíblico, esta amonestación, este consejo, este mensaje, viene de parte del testigo fiel y verdadero. ¿Quién es? Jesús. Cristo Jesús. Amén. Es él el testigo fiel y verdadero. Y el mensaje a la Odisea es el mensaje para la iglesia adventista del séptimo día. Algunos quizás no les gusta mucho este mensaje. Quiero decirles que es un mensaje duro. Es un mensaje a veces difícil de aceptar para algunas personas. Pero es el mensaje del testigo fiel y verdadero. Es el mensaje de Cristo Jesús para nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Quiero leer el mensaje, vamos a leerlo todos allí con sus Biblias y luego vamos a meditar en lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en lo adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el versículo 19, el 20 y el 21 lo vamos a leer también. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, muy importante. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Qué mensaje poderoso, qué mensaje directo. A pesar de ser un mensaje duro y directo, quiero decirles que es un mensaje de amor. A algunas personas no les gusta que le hablen directamente. Muchas personas quieren que les traten con palabras de amor, de aceptación, de aprobación.
Pero el mensaje que el Señor, el testigo fiel, da hoy a su iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día del año 2018, es un mensaje de reprensión, es un mensaje de amonestación, es un mensaje para que abramos nuestros ojos y conozcamos nuestra condición. Una condición triste, una condición deplorable, una condición que nos muestra nuestra realidad. Dice versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa no es la situación de la iglesia. Ese no es el pensamiento nuestro. No pensamos que somos ricos en la palabra de Dios. No pensamos que tenemos todas las bendiciones que Dios puede dar a su pueblo, porque somos el pueblo del tiempo del fin, porque tenemos el espíritu de profecía, porque tenemos el conocimiento profético, porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Nos creemos ricos, creemos que tenemos toda la bendición que Dios puede dar a su pueblo. Somos el pueblo, somos la iglesia más bendecida de toda la historia. Eso es cierto. Pero la verdadera condición la dice enseguida el testigo fiel. Y no sabes. ¿Qué cosa no sabes? Que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A cuántos les gusta ese mensaje? No veo ninguna mano levantarse. Que yo soy un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. No, Señor, eso se lo puedes decir a otra iglesia, se lo puedes decir a otra gente, pero a nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, no podemos entender eso. Últimamente la iglesia, o más bien la juventud actual y los que no somos tan jóvenes también, estamos haciendo uso de los recursos de comunicación que tenemos. Y entonces a veces ponemos algunos mensajes en Facebook, en YouTube, en distintos medios de comunicación. Y me he encontrado con personas que se molestan muchísimo cuando tú les dices un mensaje de amonestación. Cuando tú le señalas algún problema, algún defecto a la iglesia o a algún grupo en particular, hay personas que se ofenden, que se molestan porque quieren que les digan palabras de elogio, palabras de amor, palabras de aceptación. Pero el Señor, el testigo fiel y verdadero, nos dice la verdad, no porque no nos ame, sino todo lo contrario, porque nos ama. Amén. Y cuando nosotros le predicamos el evangelio a la iglesia o a otras personas que no conocen el evangelio, tenemos que predicarles la verdad. Amén. Pero nosotros debiéramos aceptar el mensaje del testigo fiel y verdadero. Y nosotros debiéramos ser humildes para reconocer nuestra condición, nuestra necesidad, nuestra triste condición. Dice el espíritu de profecía, y recuerden que la iglesia remanente tiene dos características importantes que no podemos quitar ni dejar de tener si queremos ser la iglesia del tiempo del fin. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y nosotros a veces estamos olvidando el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía a través del testimonio de la profeta del Señor para este tiempo, Elena G. de White. A la ley y al testimonio. Algunos dicen, no, pero no me hables del espíritu de profecía, no me hables de Elena G. de White, háblame de lo que dice la Biblia. Hermanos, a la ley y al testimonio. Amén. Nosotros no nos guiamos solamente por lo que dice la Biblia, porque Dios ha enviado a sus profetas para amonestar a su pueblo. La Biblia y solo la Biblia tiene la verdad.
Pero la profeta del Señor ha sido enviada con un mensaje especial para guiar a su pueblo hacia la palabra de Dios. Los verdaderos profetas no contradicen la palabra de Dios, sino que acentúan y confirman la palabra de Dios. Amén. Y la profeta del Señor dice en Testimonios Selectos, tomo 3, capítulo 32, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual. No lo digo yo, lo dice la profeta del Señor. Esta es una condición triste. Y es lo que sucedía también al pueblo de Dios en tiempos pasados. Pueden buscar en sus Biblias en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7 versículos 4 y 30. Es un mensaje similar. Es una situación similar a la que sucedía, a la que está sucediendo hoy al pueblo de Dios. La que sucedía en tiempos pasados. Capítulo 7 del profeta Jeremías, el versículo 4 dice: no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Así que había una condición muy parecida al pueblo de Israel en el tiempo pasado con la iglesia de la Odisea de nuestro tiempo. La iglesia de la Odisea de hoy dice: soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la iglesia, el pueblo de Dios en el pasado decía: templo de Dios es este, somos el templo de Jehová Dios. Estaban orgullosos y creían que ellos eran el verdadero pueblo de Dios. Pero Dios les estaba diciendo: ustedes han dejado de ser mi pueblo y están haciendo abominación, porque han puesto en la casa con la cual es nombrado el nombre de Jehová, han puesto allí sus pecados y sus abominaciones, las abominaciones de los pueblos y de las culturas que están rodeándoles. Eso estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Era una condición similar a la nuestra. Ahora dice, sigue diciendo ahora en la matutina Cada Día con Dios, en el día 7 de agosto, escrita por Elena White. ¿En qué consiste la miseria y la desnudez de los que se sienten ricos y enriquecidos? Es la carencia de la justicia de Cristo. Debido a su justicia propia se los representa como cubiertos de andrajos. No obstante lo cual se vanaglorian que están ataviados con la justicia de Cristo. ¿Puede haber un engaño más grande? Tal como los representa el profeta, podrían estar clamando: templo de Jehová es este, cuando en realidad sus corazones están llenos de tráficos impíos y de abominaciones a Jehová. Hermanos, hay una obra que debe ser hecha en nuestra iglesia. Lo dice también la profeta del Señor. Este pasaje me impresiona. Quiero leerlo detenidamente. Dice: hay una obra que efectuar entre las iglesias adventistas que aún no se ha realizado. ¿Cómo dice? Hay una obra que efectuar entre las iglesias adventistas que aún no se ha efectuado. Los ángeles ministradores están esperando para ver quién iniciará la tarea con espíritu recto. Y dice: humíllense todos ante Dios pidiendo gracia y sabiduría para poder ver en qué han violado la santa ley de Dios. ¿Qué dice? Humíllense delante de Dios para ver en qué han violado la santa ley de Dios. A menos que su espíritu nos ilumine, nunca lo sabrán. Aunque sus hermanos se lo muestren, los que se niegan a tener una relación correcta con Dios, los que no obedecen las normas de su gobierno, no poseen su sello.
Es un mensaje solemne. Es un mensaje para la iglesia adventista del séptimo día. Es un mensaje para ti y un mensaje para mí. Dice allí, humíllense. Busquen al Señor de corazón y pídanle al Espíritu Santo que les muestre su condición, que les muestre en qué han violado los mandamientos de Dios. Quiero aprovechar 2 minutos para orar. Quiero tomar 2 minutos para pedir a Dios que nos ayude a comprender en qué nosotros estamos deficientes. Que nos dé humildad suficiente para comprender en qué tenemos que cambiar. Porque es una condición que no la vemos, dice, aunque nos los muestren nuestros hermanos, aunque venga el pastor y predique, aunque venga el Espíritu de profecía y hable, no lo vemos a menos que el Espíritu Santo nos los muestre. Necesitamos humillarnos, necesitamos buscar al Señor con humildad para que Él nos muestre en qué hemos violado la ley de Dios. El título del mensaje de esta mañana, antes de orar les estoy diciendo esto, es de la Odisea al remanente. La iglesia de la Odisea es la última de las iglesias mencionadas en Apocalipsis. Es la 7ª iglesia. Es la iglesia del tiempo del fin. Pero no es la última iglesia. Quizás es la última iglesia organizada. Quizás es el último pueblo de Dios visible. Pero si usted va a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice que el enemigo, el dragón, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. Así que después de la iglesia de la Odisea va a quedar el resto. ¿Qué cosa es el resto? El remanente. Amén. De la iglesia. Por lo tanto, nosotros, si somos la iglesia de la Odisea, tenemos que buscar cómo convertirnos en la iglesia remanente. Amén. ¿Cómo podemos salir de la condición de la Odisea para llegar a la condición del remanente? Y eso solamente lo podremos lograr si el Espíritu Santo nos ilumina, abre nuestros ojos, nos capacita, nos ayuda a entender qué es nuestra situación para poder aceptarla y cambiar. Quiero preguntar, ¿hay aquí alguna persona esta mañana que quiera ser parte del remanente? Amén. 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 Yo les invito para que nos arrodillemos a orar esta mañana. Amén. Vamos a arrodillarnos un momentito y pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé humildad, que nos dé capacidad. Amén. Para aceptar nuestra condición y podamos dejar la condición triste de la Odisea y convertirnos en la iglesia remanente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, aquí está tu pueblo reunido esta mañana, un pequeñito grupo de tu pueblo, pero sabemos también que el remanente será un pequeño grupo. Señor, nuestra condición es lamentable, es triste, es la condición ciega de no ver cómo estamos, de no reconocer nuestra necesidad. Por eso, Señor, siguiendo el consejo del testigo fiel, te pedimos humildemente que nos muestres nuestra condición. Amén. Y que nos muestres el camino para alcanzar la victoria, para poder vencer y estar contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Amén. Padre de amor, tenemos que dejar de ser la iglesia de la Odisea. Tenemos que dejar esta condición languideciente, esta condición tibia, para convertirnos en el remanente que tú vienes a buscar. Amén. Por favor, Padre de amor, bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos esta mañana. Amén. Y que tu Espíritu Santo nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la iglesia remanente? Aparece aquí en la palabra de Dios también. Les invito a buscar esta mañana en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Allí están las características de la iglesia en la cual Dios quiere que nos convirtamos.
Que dejemos de ser la condición triste de la iglesia de la Odisea para convertirnos en la iglesia remanente, en el pueblo que va a ser sellado, que va a recibir el sello del Dios vivo en sus frentes y que el Señor viene a buscar. Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 en lo adelante. Dice allí: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y una voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y clamaban y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos, y aquí vienen las características de este grupo, de este pueblo remanente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, con religiones falsas, con doctrinas falsas, pues son vírgenes. Estos son los que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Qué diferente condición la iglesia de la Odisea con el remanente de Dios. Dice que la iglesia de la Odisea es desnuda, es pobre, miserable, ciega, mientras que dice que el remanente es sin mancha, sin mentira, es perfecto el remanente delante del trono de Dios. Amén. ¿Podremos nosotros llegar a esa condición? Amén. Amén. Hay algunos hermanos que creen que podemos llegar a esa condición. La iglesia remanente. Dios quiere que nosotros seamos la iglesia remanente, que nosotros seamos de los 144,000. Algunos tienen temor a mencionar esto, algunos tienen temor y dicen: no es posible ser de los 144,000. Yo, aunque sea, quiero ser del grupo de la multitud que va a salvarse, aunque no sea de los 144,000. Quiero decirte algo, hermano. A menos que tú te propongas llegar a ser de los 144,000, no estarás en el cielo. ¿Sabías eso? Porque para estar en el cielo, para ser salvos, necesitamos ser sellados. Y nadie será sellado mientras sus caracteres permanezcan en la condición de la Odisea. ¿Qué cosa es el sello de Dios? ¿Quiénes serán sellados? Dice esta nota del Espíritu de Profecía: los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados, quedarán sin el sello de Dios. ¿Quiénes? Los que no sienten pesar por el pecado, ni lloran por los pecados también del pueblo de Dios. No todos, y esto es duro, pero es del testigo fiel para nosotros. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Wow. Se nos ha enseñado que el sello de Dios es guardar el sábado. ¿Sí o no? El sello de Dios va a ser los que guarden el sábado contra la marca de la bestia, que será los que no guardan el sábado y observan el día profano instaurado por la bestia, el domingo. Pero ¿será ese realmente el sello de Dios? ¿Todos los que guarden el sábado ya están salvos, están sellados? Dice aquí que no. Repito, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¡Wow! Aún entre los que enseñan la verdad. No dice que están enseñando errores. Aún los que enseñan la verdad a otras personas, aún entre estas personas que enseñan la verdad, muchos no recibirán el sello de Dios. ¿Cómo es posible? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes a su fe. No,
yo soy salvo por la gracia. Yo no tengo que hacer nada. Y saben que se ha introducido en nuestra iglesia la doctrina de que no podremos guardar los mandamientos de Dios perfectamente porque nuestra naturaleza es pecaminosa y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y cuando Él nos transforme, entonces seremos perfectos. Por lo tanto, no nos preocupemos por nuestros pecados porque nuestra vida será de caer y levantarnos hasta que Cristo venga. Eso es un engaño de Satanás. Eso es una falsa doctrina. Tenemos que alcanzar la perfección de carácter antes que Cristo venga. Amén. Tendremos que abandonar el pecado antes que Cristo venga, si queremos ser sellados en nuestras frentes. Los que conocieron tan bien las profecías y los tesoros, ¿conocieron qué cosa? Las profecías. Algunos creen que ya están salvos porque conocen las profecías perfectamente. Guardan el sábado. Enseñan a otras personas la verdad, ya creen que están salvos. Dice que no hacen las obras correspondientes con su fe, con su conocimiento. Y dice más, los que conocieron tan bien las profecías y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe. No basta con profesar y predicar, no basta con conocer. Tenemos que vivir, tenemos que practicar la verdad que el Señor nos ha dado. Una nota más. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Palabra de Dios. Les voy a decir ahora la cita donde está. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. ¿Quién va a remediar los defectos de carácter? Dios. Nosotros. Nos toca a nosotros remediar nuestros defectos de carácter. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Cuántos están esperando que la lluvia tardía caiga? Todos estamos suplicando al Señor que por favor caiga la lluvia tardía para poder proclamar el mensaje, para que realmente el mundo sea iluminado con la gloria de Dios y Cristo Jesús venga por segunda vez. Pero la lluvia tardía nunca va a caer sobre nosotros a menos que nosotros hayamos abandonado el pecado. A menos que nosotros hayamos vencido, dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y si usted lee todos los mensajes de las 7 iglesias, a todas las iglesias, en los versículos finales, el testigo le dice, al que venciere. Hay que vencer. Hay que vencer, hermanos. No nos podemos conformar con seguir viviendo en el pecado, con seguir viviendo en la derrota, con seguir viviendo en el fracaso. Tenemos que vencer. El Señor nos ha dado todas las armas necesarias, especialmente su Espíritu Santo, para que podamos vencer el pecado. Amén. Ahora bien, el mensaje que la iglesia adventista tiene que predicar es Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. En Apocalipsis capítulo 14, ¿qué cosa aparece? Del 6 en adelante. El mensaje de los 3 ángeles. ¿Estamos estudiando nuestras Biblias? Mensaje de los 3 ángeles. ¿Conocemos nuestro mensaje? Me pregunto si conocemos la doctrina adventista y si lo estamos predicando y si lo estamos viviendo. El mensaje adventista aparece en Apocalipsis 14, del 6 en lo adelante, el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el mensaje adventista. Y allí aparece que comenzó el juicio de Dios. Allí aparece que Babilonia ha caído. Allí aparece la crisis de la marca de la bestia o del sello de Dios. Y el mensaje del tercer ángel dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Busquen Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, donde se refuerza el mensaje del tercer ángel. Este mensaje algunos dicen es el mensaje del cuarto ángel. Pero el cuarto ángel que aparece está reforzando, está repitiendo el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Con qué gloria fue alumbrada la tierra? Tercer ángel. ¿La gloria de quién? De Dios. El mensaje de Dios. Leamos nuevamente. No es con la gloria de Dios.
Mensaje del tercer ángel. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, la gloria del ángel. O yo no leo bien en español. La tierra fue alumbrada con la gloria del ángel. ¿Quién es el ángel? ¿Qué cosa es un ángel cuando hablamos bíblicamente o proféticamente? Los mensajeros. Un mensajero enviado por Dios. ¿Quiénes han predicado el mensaje de los tres ángeles? ¿Quiénes? ¿Quién ha predicado el mensaje de los tres ángeles? La iglesia adventista del séptimo día. Así que la iglesia es el ángel. El ángel que predica el mensaje es la iglesia. La iglesia es el mensajero que Dios envió con el mensaje de los tres ángeles. Esos mensajes han sido proclamados por la iglesia. Así que el ángel que alumbra la tierra con su gloria es el mensajero, es el ángel, es el pueblo de Dios. La gloria del ángel, la gloria del mensaje es la que va a alumbrar la tierra. Dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que el mensaje que trae este ángel alumbra toda la tierra. ¿Y cuál es el mensaje que trae este ángel? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que el mensaje es: salid de Babilonia. ¿Por qué? Porque ha caído. Porque está llena de espíritus de demonio, de doctrinas falsas, de todo espíritu de aves aborrecibles. Son las doctrinas falsas que han entrado a la iglesia, que un día fue la iglesia de Dios, pero se ha convertido ahora en albergue de demonios y de toda ave aborrecible. Y el mensaje de Dios, el mensaje de la iglesia al mundo y a las demás iglesias que están en Babilonia es: salid de Babilonia. ¿Será que estamos predicando salir de Babilonia? ¿O estamos predicando entremos a Babilonia? ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia o quién es Babilonia? Las iglesias caídas, la confusión. Somos adventistas del séptimo día, tenemos que saber quién es Babilonia. Babilonia, Apocalipsis 17, no lo voy a decir yo, quiero que lo diga la palabra de Dios. Apocalipsis 17, versículo 5. Allí dice qué cosa es Babilonia, quién es Babilonia. 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y cuando la profecía habla de una mujer, ¿quién es? Iglesia. Una iglesia. Pero una iglesia pura, vestida de blanco, ¿qué cosa es? La iglesia verdadera, la iglesia pura, la iglesia santa que Cristo viene a buscar. Pero cuando la iglesia está vestida de rojo, escarlata, de joyas, de piedras preciosas, ¿qué cosa es? Babilonia. Una iglesia falsa. Es Babilonia. Miren lo que dice allí. Y estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. Ustedes saben quién tiene un cáliz de oro en su mano y se representa a sí mismo esa iglesia con un cáliz de oro en su mano. La iglesia romana. La iglesia católica romana se representa a sí mismo con una mujer con un cáliz. ¿Qué cosa es un cáliz? Una copa de vino en su mano. Así la pueden encontrar la representación. Y aquí lo dice la profecía con claridad. Y ese cáliz de oro está lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué cosa es fornicación? Traición, adulterio, pecado con otras religiones y con las naciones de la tierra. Y dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que esta mujer, que es una iglesia falsa, la iglesia romana, católica, apostólica y romana, tiene en su frente un nombre que dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra. Si es la madre de las rameras, significa que ella no está sola. Tiene hijas. Tiene hijas que también son rameras, la madre de las rameras de la tierra. Y yo no voy a leer todos los pasajes del Espíritu de Profecía, ustedes los pueden buscar, pero dice el Espíritu de Profecía que las rameras
que son hijas de Babilonia, son todas las religiones protestantes que un día tuvieron la verdad de Dios y la abandonaron. Y que se han unido nuevamente con la gran ramera apóstata. Esas son Babilonia. Así que todas las iglesias apóstatas que se han unido en sus puntos comunes de doctrina, que están unidas nuevamente con la gran Babilonia, con la gran ramera romana y apostólica, estas todas componen a Babilonia. Y el mensaje de la iglesia y el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 dice: salid de Babilonia. Les preguntaba ahorita si estamos predicando realmente salir de Babilonia o entremos a Babilonia. ¿Por qué? Hace poco sucedió algo interesante, pero está sucediendo hace mucho tiempo, por supuesto. No es que solamente sucedió hace poco. Hace 2 semanas, hubo 2 o 3 semanas, hubo un gran congreso de la unión, de esta unión, allá en la Florida. Y la música que se usó en esta reunión, en este congreso, es un congreso para pastores. No es un congreso para los laicos o los miembros de la iglesia. Un congreso para los pastores de toda la unión. La unión compone a varias conferencias. Y esta conferencia pertenece a la unión, y la unión toda tuvo un gran congreso. Rentaron 2 hoteles. Grandes hoteles, 2 hoteles para todos los pastores y sus familias y todos los líderes de la iglesia de esta unión. 2 hoteles. Y en esos 2 hoteles hicieron la reunión durante 4 o 5 días, una semana. Y la música que se utilizó durante todo este congreso, esta reunión para pastores y líderes de la iglesia, fue una música popular, música rock y música evangélica de otras iglesias. No sé si se cantaría algún himno. Yo no estaba allí presente. Pero lo que vi, lo que oí y lo que me dijeron, no solamente lo que me dijeron, yo lo vi también porque actualmente todo se pone en internet. ¿Usted quiere saber algo? Vaya a la internet. Ahí se sabe todo. Así que vi videos. Incluso mi familia, hay pastores, muchos pastores en la familia, estuvieron en esa reunión. Así que yo sé las cosas que sucedieron. Y la música que allí se escuchó todo el tiempo fue de grupos rock, con todos los instrumentos de una orquesta rock y con música completamente pagana, música mundana, porque la música que usan las iglesias evangélicas no es música cristiana, es música mundana. Y esa es la música que se utilizó en este congreso. Pero no solamente eso. Había muchos pastores invitados para predicar y dar seminarios. Solamente habían 3 pastores adventistas que iban a hablar, y todos los demás eran pastores de otras denominaciones protestantes invitados a enseñar y a predicarles a nuestros pastores. Más que eso, un pastor de los 3 pastores adventistas que habían enseñando, uno de estos pastores dijo que la doctrina del santuario es un asunto cultural y tradicional de nuestra iglesia, pero que ya eso puede ir pasando de moda, ya eso no hace falta. Blasfemia. La doctrina del santuario, la doctrina que caracteriza a la iglesia adventista del 7º día. Ahora, algunos pueden decir: pastor, pero ¿por qué usted dice esas cosas? No lo digo yo, lo dijo el presidente Ted Wilson. Y alabo a Dios por el presidente Ted Wilson. Amén. Porque es un hombre de Dios. Y es un hombre que quiere poner las cosas en su lugar. Y como decimos los hispanos, se quiere poner los pantalones. Aunque algunos no lo quieren dejar. Pero yo tengo en mi celular, se los puedo compartir con todos ustedes cuando quieran, un video donde él recientemente, no sé si fue antes de esta reunión o después de esta reunión, él también habló a un congreso de líderes de la iglesia y dijo con las palabras textuales: la iglesia adventista no debe meterse en la doctrina de la formación espiritual.
Investiguen ustedes qué es eso porque no tengo tiempo para explicarles hoy. Pero se está enseñando en nuestras universidades formación espiritual. Y él dijo, no enseñen, ni estudien, ni se metan en formación espiritual. En Andrews se está enseñando formación espiritual. Y él dijo, no se metan en eso, ni se metan tampoco en la iglesia emergente con las distintas doctrinas paganas o místicas de la oración contemplativa, la oración centrada, distintos tipos de enseñanzas que están entrando en nuestra iglesia. Y dijo también, no usen en nuestras reuniones de adoración la música rock, ni usen la música de los nightclubs. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el presidente de nuestra conferencia general. Y dijo, y no inviten a enseñar en nuestras iglesias y en nuestras reuniones a pastores o líderes de otras denominaciones. Amén. Pero lo están haciendo, hermanos. Now, I felt convicted in the past weeks, and I feel convicted for the future, to speak out in a stronger way about certain subjects that, in my opinion, are removing us from God's mission for this remnant church. Things that will take us out of the position to which God has called us. Let me briefly share just a few of them with you. Number one, guard against mystical beliefs and practices that are finding their way into the church through formats like spiritual formation and the emerging church. The basis of much of this is an emphasis on the experiential and emotional rather than a strong foundation on the Word of God. Read helpful information on this subject in the current Adventist Review, which many of you have received, an ASI special. It was passed out here at the convention. And note in particular a 2-page article by Mark Finley. And watch for more material in the very near future on this very important subject. I ask you to read the Adventist Review. Bill Knott and his professional staff produce a magazine that can benefit you spiritually in a very positive way. Number two, stay away from the mystical forms of prayer such as contemplative prayer, prayer labyrinths, repetitive prayer using one word or certain phrases, or centering prayer that seems to have become popular but leads to the occult, since in many cases all thoughts are eliminated from your mind, thus allowing the evil one to invade rather than have a simple and humble prayer of sharing your concerns with the Lord. Number three, resist worship styles and music that have more to do with self-centered entertainment than a humble worship of God. We have to recognize that we have many different cultures in the church and styles of worship in our worldwide church. I accept that, and you should also. But everything that is done should bring glory to God and not to the participants, whether it be the preachers, musicians, or everyone participating. We need to focus on worshiping God and elevating and not elevating self. We should lift, I should say, worship and music should lift us to the throne room of heaven. I don't wish to offend anyone, and this is my personal opinion. But if music sounds like it belongs to a hard rock concert or a nightclub, it should stay there. This week's Sabbath School lesson by the principal contributor, Rosalie H. Zinke, has some very helpful points. In Thursday's section it said, what is important for worship music is that it point us to the noblest and the best, which is the Lord.
thank you, Dr. Swartz, for teaching the lesson this morning. And to Cliff Goldstein, whom I saw here in the audience, for editing our lessons. Number 4. And this is a little sensitive, but I want you to understand it completely. Avoid the practice, and I speak to our church leaders, locally and in our organized entities. Avoid the practice of inviting major spiritual speakers who are not Seventh-day Adventists Avoid having them speak to church meetings, men's meetings, women's meetings, retreats, pastoral meetings, youth meetings, and large convocations. Now, I want you to fully understand what I'm saying. I am not talking about refusing or not inviting civic, government, or religious leaders to attend a meeting. We need to make friends with these people. We need to share our faith with them. But what I am talking about is asking them to give a major spiritual presentation where they probably simply do not have the concept of the great controversy theme. Estamos contradiciendo el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia tiene un mensaje que dice: salid de Babilonia. Amén. Pero muchos están diciendo: juntémonos con Babilonia. Y están introduciendo en nuestra iglesia la música de Babilonia. Están introduciendo en nuestra iglesia las formas de culto de Babilonia. Están introduciendo en nuestra iglesia la adoración de Babilonia. Están introduciendo enseñanzas y doctrinas paganas de Babilonia, en lugar de predicar que tenemos que salir de Babilonia. Es triste. Es serio. Porque la Biblia, porque el testigo fiel y verdadero dice que estamos en una condición que vamos a ser vomitados de la boca de Dios. Porque las abominaciones de Babilonia están entrando a nuestra iglesia. Porque nuestra condición es tan lamentable, tan triste, que el Señor siente náuseas por su pueblo y dice que tiene deseo de vomitar a su pueblo. ¿Podremos nosotros convertirnos de la iglesia de la Odisea a la iglesia remanente? Amén. ¿Podremos convertirnos nosotros de ser la iglesia languideciente, tibia, moribunda de la Odisea, para convertirnos en la iglesia victoriosa de los 144,000 que Cristo Jesús viene a buscar? Amén. Decía ahorita que el testigo fiel dice: tenemos que vencer. Amén. Al que venciere. No, la cosa no es tan fácil. Yo sé que no es tan fácil. Tenemos que vencer. Algunos piensan que la salvación es fácil, gratuita. Acepta al Señor Jesucristo y vete y haz lo que tú quieras. Sigue pecando. De todas maneras, la salvación es por la gracia. Eso es una falsa doctrina. Al que venciere. Jesús le dijo a la mujer pecadora: vete y sigue pecando, no te preocupes que yo te amo. ¿Fue eso lo que le dijo? No. Vete y no peques más. Hay que vencer el pecado, hermanos. Nadie va a recibir el sello de Dios mientras haya una mancha en su carácter, mientras haya un pecado que no quiere abandonar. No vamos a recibir el sello de Dios. Y si usted está en la iglesia adventista y está predicando la verdad, y está aguantando el sábado, y está dando los diezmos, y se está sacrificando por muchas cosas, pero usted no abandona el pecado, usted no recibirá el sello de Dios en su frente. Usted dirá: pastor, ¿usted nos va a tratar con amor o nos va a tratar con violencia? Les estoy tratando porque les amo. Amén. Les estoy trayendo este mensaje porque es un mensaje de amor. Amén. Porque yo quiero que todos estemos dentro del remanente de Dios. Amén.
para que recibamos el sello de Dios en nuestras frentes. Amén. Pero ¿qué tenemos que vencer, pastor? ¿Cómo podemos vencer el pecado? El pecado está en mi naturaleza. Y la gran batalla y el gran problema que tengo con el pecado es que me gusta, porque aunque yo no quiera, hay una cosa que me impulsa hacia el pecado. Y todos los años yo hago nuevas resoluciones y digo, esta vez voy a vencer esto, y esta vez voy a hacer lo otro, y este año voy a hacer mejor, y finalmente termino haciendo lo mismo o peor, porque mi naturaleza, pastor, me lleva hacia el pecado. ¿Cómo puedo vencer mi naturaleza pecaminosa? Porque me gusta el pecado. Y es lo que se está enseñando en la iglesia. Tú no podrás vencer tu pecado porque tu pecado es tu naturaleza. Eso es un engaño de Satanás. Eso es una falsa doctrina. Nuestro pecado no es nuestra naturaleza, aunque nuestra naturaleza es caída y pecaminosa, pero el pecado es una decisión que nosotros tomamos cada día. ¿Cuál es la definición que da la Biblia de pecado? Separación entre Dios. La transgresión de la ley de Dios es pecado. Así que el pecado constituye cuando transgredimos la ley de Dios. Eso es pecado. Es una decisión que tomamos conscientemente. Ahora bien, sí tenemos una gran lucha con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y algunos señalan, por ejemplo, el capítulo 7 de Romanos. Y dicen, ahí lo tienes. Romanos 7. Vamos a analizar unos minutos más. ¿Están cansados? Amén. ¿Quieren más? Amén. Un poquito más, por favor. No sé cuándo más, por cuánto estaré aquí otra vez con ustedes. Y quiero compartir con ustedes el mensaje de Dios. Romanos capítulo 7. Y quiero decirles que esta es la gran batalla de todo ser humano. Y es la batalla de los adventistas del séptimo día. Porque están enseñando que no podemos vencer el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14 en lo adelante. Avancemos un poquito. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está, pastor. El pecado mora en mí, por lo tanto yo no puedo vencer el pecado. Sigamos leyendo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Hallo qué? Esta ley. Una ley, ¿verdad? Tengan eso en su mente. Hallo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Termina él diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Señor nuestro. Amén. Hermanos. Amén. El apóstol Pablo está analizando la condición de la naturaleza caída, que es de continuo hacia el mal, que nos gusta el pecado, que nos atrae el pecado, que cedemos al pecado con mucha facilidad. Y muchos dicen, esa es nuestra condición, y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros no podemos vencer el pecado, pero él no termina diciendo que estamos perdidos y no podemos vencer el pecado. Él termina diciendo, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Amén. Pero más que eso, el capítulo 7, dicho sea de paso, la Biblia tiene capítulos y versículos porque se organizó para que la pudiéramos encontrar fácilmente. Pero cuando Pablo escribió, no escribió ni en capítulos ni en versículos. Él escribió todo seguido. Y el capítulo 7 no termina allí, sigue en el capítulo 8. Y él está hablando de lo mismo en el capítulo 8. Y alabo y doy gloria a Dios por el capítulo 8 de Romanos. Amén. Hermanos, si usted quiere encontrar el plan de salvación
estudie el capítulo 8 de Romanos. Ahí está todo. Amén. Es el capítulo tremendo que tiene todo el mensaje para nosotros. Y esta mañana vamos a analizar unos versículos. Él sigue diciendo, ahora pues, fíjense que está hablando de lo mismo. Ninguna condenación. Así que, de lo que estábamos hablando, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están En Cristo. en Cristo. Amén. No porque yo estoy condenado por mi naturaleza, porque me lleva hacia el mal, porque mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 7, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Yo estoy perdido, pero el Señor me va a salvar a sí mismo, aunque yo de vez en cuando peque porque mi naturaleza me lleva al pecado. Pero el Señor sabe y Él me ama y Él dio su vida y Él me va a salvar de todas maneras. No, Él no dice eso. Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Vivir como Cristo. Amén. Gálatas 2:20. Con ¿Alguien se lo sabe de memoria? Cristo. Con Cristo estoy juntamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Con Cristo estoy. ¿Cómo? Juntamente. Juntamente crucificado. Amén. Así que estar en Cristo, para que no haya ninguna condenación, es estar crucificado en Cristo. ¿Qué significa estar crucificado en Cristo? Gálatas 5:24. Este es un mensaje bíblico. Muy bíblico. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Vamos a seguir viendo qué significa estar crucificado en Cristo. 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué han hecho los que están en Cristo, crucificados en Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que aquello que dice Pablo allí en Romanos 7, que me lleva hacia el pecado, que es lo que yo no quiero hacer, pero lo que hago, ¿cómo tiene que estar en mí? Crucificado. Crucificado. Hay que crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos. Los que están en Cristo, los que han sido crucificados con Cristo, han crucificado sus pasiones y sus deseos. ¿Cómo hago eso, pastor? ¿Cómo yo puedo crucificar mis deseos y pasiones, mis afectos, mis deseos naturales de pecado? ¿Cómo puedo crucificarlos? Volvemos a Romanos 8. Le dije que en Romanos 8 está todo. Todo el evangelio, todo el mensaje que tú necesitas está en Romanos 8. Romanos 8:1 nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no termina allí. No conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ah, Amén. es que no, estar en Cristo no es decir, Señor, yo te acepto. Y mañana, y después que salgo de aquí me voy y me tomo una cervecita o sigo viendo los programas pornográficos y la televisión y todas esas cosas que me gustan, donde hay pecado y donde hay todo tipo de cosas. Y entonces sigue mi naturaleza pecaminosa disfrutando. Y digo que estoy en Cristo. Pero dice aquí que los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando estudiamos en griego estas palabras, conforme a la carne, es del original griego que se escribió el Nuevo Testamento, es katasarka. Katasarka significa conforme a la carne. Katasarka. Escuchen esta palabra, sarka. Y conforme al Espíritu es kataneuma. Así que conforme a la carne es katasarka y conforme al Espíritu es kataneuma. Así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que no andan conforme katasarka, sino kataneuma. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sarka, katasarka. ¿Qué palabra del español tiene su origen en esta palabra sarka? Sarcasmo.
Hay, por ejemplo, sarcástico, que viene de sarcasmo, ¿verdad? Y cuando investigamos la palabra sarcástico, dice cruel, irónico, mordaz, cortar un trozo de carne, satírico. A mí se me parece mucho a satánico. Satírico, parece satánico, ¿verdad? Dice más, ejemplo de humor sarcástico. ¿Qué cosa es el humor sarcástico o satírico? Es que cuando tú dices una cosa y quieres decir otra diferente a la que estás diciendo. Por ejemplo, nos encontramos con una niña y decimos, qué hermosa está esa niña. ¿Qué estamos queriendo decir? No estamos queriendo decir siempre que está muy linda. Generalmente estamos queriendo decir que gorda está. Qué hermosa está esa niña. Pero estamos diciendo que está gorda, pero lo decimos con una palabra que no parece que dice lo que estoy diciendo. Eso es un sarcasmo, eso es ser sarcástico. Dices una cosa, pero estás queriendo decir otra. Así que, hermana, cuando alguien le diga, qué hermosa usted está, investigue bien qué está queriendo decir. Porque quizás no le está diciendo que está muy linda. Bueno, eso es sarcasmo. Pero hay otra palabra más que proviene también de la palabra sarca. ¿Alguien tiene alguna idea? Sarcófago. Sarcófago. ¿Qué cosa es un sarcófago? Muerte. Un sarcófago es un ataúd donde se ponen a los muertos. Y la palabra sarcófago viene de sarca, que significa carne, pero el sufijo que se le pone significa comer. Así que en realidad cuando traducimos la palabra sarcófago significa devorador de carne, literalmente. Sarcófago, devorador de carne. Sarca. Así que de sarca viene la palabra sarcófago, que cuando usted lo pone en un sarcófago, ¿para dónde va? ¿Para abajo o para arriba? Abajo. Va para abajo y nunca más va a poder andar arriba. Así que cuando decimos catasarca, significa que nos lleva ¿hacia dónde? Abajo. Hacia abajo, hacia la muerte. Pecado. Los que no andan catasarca, los que no andan en la carne, que los lleva hacia abajo, el devorador de carne. ¿Quién es el devorador de carne? Satanás. Satanás. Y cuando Satanás tomó al hombre y lo hizo pecar, se adueñó de su carne, se adueñó de su naturaleza, y ahora la naturaleza del hombre es catasarca, que lo lleva hacia abajo. El enemigo viene a devorar nuestra naturaleza y nos quiere enterrar, nos quiere llevar hacia abajo, hacia la muerte. Al contrario, los que están en Cristo deben andar neuma, según el Espíritu. ¿Qué palabra del español proviene de neuma? A ver. Neumático. Neumonía es una palabra bastante negativa porque tiene que ver con una enfermedad, ¿verdad? Neumático. Muy bien, eso tiene que ver con la mente. Pero vamos a tomar ahora el ejemplo de neumático. Los romanos inventaron utilizar el poder del aire. Neuma significa utilizar el aire. Es como el aire, un poder que está en el aire. Así que los romanos tomaron el poder que está en el aire y inventaron llevar el agua de unas fuentes que estén en nivel muy bajo a una ciudad que está en un nivel más alto, utilizando el poder neumático. Le imprimían poder del aire al agua para impulsarla hacia un nivel más alto. ¿Se dan cuenta? El poder neumático, ¿qué hace? Eleva. Impulsa hacia arriba, eleva hacia arriba. Es más, ustedes lo tienen diario en sus carros. ¿Qué cosa es un neumático? Es la llanta, es el tire, la rueda. Ese es el neumático, le llamamos neumático en español. Y el neumático está compuesto de una capa por fuera, pero que tiene un poder por dentro que lo eleva. Cuando usted le pone ese poder neumático dentro de la llanta, ¿qué hace el carro? Se eleva, se levanta. Hermanos, cataneuma nos eleva. Amén. Nos lleva hacia arriba. El poder del Espíritu nos eleva, nos lleva hacia arriba. Mientras que sarca nos lleva hacia abajo. Por eso dice el apóstol, ninguna condenación hay para los que andan cataneuma, no catasarca.
los que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Ojalá que nosotros podamos entenderlo y ponerlo en nuestras vidas para que podamos andar catá neuma y no catá sarca, que andemos según el Espíritu. Ahora en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice algo poderoso. Alabo a Dios por este versículo. Perdón, versículo 2. Primero, versículo 2, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida Me ha librado. en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué ha hecho el Espíritu de vida? Me ha librado. Me ha librado de la ley que me llevaba hacia abajo, cautivo hacia el pecado, como dice Romanos 7. Romanos 7 dice que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo hacia el pecado. Pero dice Pablo mismo en el capítulo 8, versículo 2, que hay una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ya esa ley que nos llevaba cautivo hacia el pecado no tiene poder sobre nosotros porque somos ahora del Espíritu Santo. Amén. Ahora no andamos catá sarca, sino catá neuma. Ahora no vamos hacia abajo, sino que vamos hacia arriba. Ahora la naturaleza pecaminosa no tiene más poder sobre mí porque el Espíritu Santo me ha tomado y yo he crucificado la carne con sus afectos y pasiones. Amén. El poder del Espíritu Santo nos puede santificar, nos puede purificar y nos puede ayudar a vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? Ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos. La ley del pecado. No, ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte que me lleva hacia abajo. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Por lo tanto, los que están guiados por el Espíritu Santo ya no están bajo la ley. Ya no son condenados por la ley, porque contra tales cosas No hay ley. el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, tolerancia, todas estas cosas, dice, contra tales cosas no hay ley que te condene, porque son el fruto del Espíritu y el Espíritu nos da vida, gozo y paz. Amén. Poderoso mensaje, Amén. el mensaje de Romanos capítulo 8. Y en Romanos 7:23 el apóstol estaba diciendo, pero veo una ley en mis miembros, catá sarca, que me lleva a la ley de la que se revela contra la ley de la mente, catá neuma. Hay una rebelión, hay una guerra entre las dos leyes y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero cuando yo vivo en el Espíritu, ya no estoy bajo la ley de la carne, la ley del pecado, sino que estoy bajo la ley de la vida en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa? Filipenses 2:13. ¿Qué dice? 4:3. Perdón, 4:13. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto? Todo. Todo, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces ahora el poder de Cristo en mí puede vencer al enemigo, puede vencer la naturaleza pecaminosa, puede vencer nuestras tendencias pecaminosas y llevarnos hacia la victoria en Cristo Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Saben, el sellamiento se está haciendo, se está efectuando ahora mismo. Tú puedes estar siendo sellados o tú puedes estar recibiendo la marca de la bestia. Por supuesto, el momento final va a ser cuando se defina la crisis de la marca de la bestia, cuando se imprima la ley dominical por la cual usted tendrá que decidir. Es una decisión que usted va a hacer, pero no significa que por usted guardar el sábado o guardar el domingo ya usted recibió la marca. Significa que usted va a hacer una decisión visible del sello de Dios o de la marca de la bestia. Usted va a tomar una decisión visible a quién usted va a obedecer, si es a Dios o si es al enemigo. Pero, ¿saben una cosa? Nadie va a recibir el sello de Dios a menos que haya vencido su naturaleza pecaminosa.
quiero terminar leyendo. Hay dos pasajes más que quiero leer para terminar. No se me cansen. Solamente Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, donde aparece también el sellamiento. Y este es un capítulo solemne que les pido por favor que lo estudien en sus hogares. Ezequiel capítulo 9, todo el capítulo. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero voy a leer algunos versículos. Clamó a mis oídos, versículo 1 de Ezequiel 9, con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado en el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Vamos a ver qué le dijo. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. ¿A quién representa la ciudad de Jerusalén? Al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Pasa por en medio de la iglesia y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿En medio de quién? La iglesia. De la iglesia. Dice: pasa por en medio de la iglesia y pon una señal en su frente a todos los hombres que claman y gimen a causa de las abominaciones que se están cometiendo dentro de Jerusalén, dentro de mi iglesia. ¿Vamos a ser sellados dónde? La frente. Y dijo oyéndolo yo, versículo 5: pasad por la ciudad en pos de ella y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que haya una señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. ¿Dónde comienza el juicio de Dios? La iglesia. ¿Dónde comienza el sello de Dios? La iglesia. Termina el versículo 6. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, dice Elena G. White que el juicio, que el sellamiento que se dice de Ezequiel es el mismo que hay en Apocalipsis 7. El mismo sellamiento de Ezequiel 9 es el sellamiento de Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 dice que habían 4 ángeles, se están aguantando los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento. Y un ángel les dijo: no suelten los vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y en Ezequiel dice: poned un sello sobre aquellos que claman y gimen dentro del pueblo de Dios. Claman y gimen por los pecados que se están cometiendo dentro del pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 14 dice que había un gran grupo que estaba junto al Cordero. ¿Quiénes eran? Los que habían recibido el sello de Dios. 144,000. Yo quiero estar con los 144,000. Amén. Yo quiero recibir el sello de Dios. Amén. Yo no quiero ser de aquellos que el Señor dice comenzar a destruirlos y a matarlos, incluso por mi casa, por los ancianos que están delante del pueblo. Los líderes son los primeros que van a empezar a ser juzgados, porque son los responsables muchas veces del pecado del pueblo. Gracias a Dios porque hay líderes fieles. Amén. Porque hay pastores que predican la verdad. Amén. Ojalá que nosotros escuchemos la verdad de Dios y obedezcamos a Dios. Hermanos, quiero hacer un llamado esta mañana. Hasta ahora hemos sido parte de la iglesia de la Odisea, pero el Señor quiere que tú seas parte del remanente. Amén. El Señor quiere que tú seas parte de los 144,000. El Señor quiere que tú seas de los redimidos, que cuando Él venga a buscar a su pueblo, tú estés entre aquellos que hayan sido sellados. Dice Espíritu de Profecía:
Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Amén. Únicamente los que reciban el sello de Dios podrán entrar a la santa ciudad. ¿Tú quieres entrar a la santa ciudad? Amén. Si tú quieres entrar a la santa ciudad, quiero que leas conmigo. Busque allí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 35 en lo adelante. Si tú quieres ser parte de los redimidos, si tú quieres ser parte de los 144,000, por favor, ven al frente y vamos a leer juntos este versículo. Amén. Los que quieran ser parte del pueblo de Dios, quiero por favor que se unan conmigo aquí esta mañana y vamos a leer juntos estos versículos. Romanos capítulo 8, versículos 35 en lo adelante. Acérquense los que quieran hacer este compromiso con Dios. Vengan para acá, no tengan temor, acérquense acá. Formemos un grupo aquí unido. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar fortalecidos y fortaleciéndonos los unos a los otros para poder ser parte de este remanente. Versículo 35 en lo adelante. Leemos todos juntos conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amor, el amor de Dios. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Si estamos en Cristo Jesús, Amén. si aceptamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, si nos apartamos del pecado, si vivimos catá neuma, no catá sarca, si permitimos que el Espíritu Santo nos eleve, nos levante, Amén. entonces podremos ser más que vencedores. Amén. Cristo Jesús es quien nos justifica. Él dio su vida por nosotros. Él vivió y murió por cada uno de nosotros. Ojalá que nosotros podamos contarnos entre los 142. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santo, sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que el enemigo está desesperado para que el pueblo de Dios no reciba la lluvia tardía. Sabemos también que la lluvia tardía va a descender cuando nosotros hayamos abandonado el pecado. Por favor, Padre de amor, ayúdanos a vivir en el Espíritu. Amén. Ayúdanos a estar crucificados con Cristo Jesús, de manera que no obedezcamos a los deseos carnales y pecaminosos. Que la carne sea crucificada con sus afectos y pasiones, y que el Espíritu de Cristo Jesús tenga la victoria en nuestras vidas. Amén. Yo solo no puedo, Señor, no es por mí mismo, no es por mi poder, es por la naturaleza del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Por la única forma que podremos obtener la victoria. Por eso te pido de favor que bendigas a nuestros hermanos. Amén. Que nos unamos al Espíritu Santo y los unos a los otros para poder vencer al enemigo y recibir el sello de Dios en nuestras frentes. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos esta mañana. Ayúdanos para salir de la triste condición de la Odisea y convertirnos en la iglesia triunfante y remanente de los 144. Amén.
nos ponemos en tus manos esta mañana. Y te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Amén.